Muy bien, bueno, creo que ya se sumaron todos los que estaban en sala de espera. Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer recibirlos y recibirlas hoy. Mi nombre es Ernesto Pay, soy director de la carrera de psicología de aquí de la UAI. Así que nos complace mucho poder estar compartiendo hoy esta entrevista que en este caso estudiantes van a estar haciendo al doctor Ricardo Cortese, ¿sí? Y que se inscribe en una semana que hemos programado con distintas actividades, que tiene que ver con que el 10 de septiembre fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Como lo plantean las evidencias recopiladas en distintos documentos, particularmente por la Organización Mundial de la Salud, la mejor forma de prevenir el suicidio tiene que ver con fomentar, con promover la salud mental, y en este sentido hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Ricardo Cortese para que nos hable un poquito de ese tema. Eh, Dentro de las acciones que hemos venido desarrollando esta semana, que esperamos que alguna de ellas hayan podido participar ustedes, quienes están hoy como asistentes en esta actividad, tienen que ver con, por un lado, estudiantes de salud pública y salud mental han estado construyendo algunas piezas de comunicación que refieren justamente a la promoción de la salud mental en términos generales, ¿sí? Algunos aspectos importantes como la cuestión de tener presente que seguramente tanto docentes, compañeros, compañeras, incluso personal administrativo de la universidad está disponible y siempre estamos con gusto ahí atentos para poder ayudar. Por el otro lado, tiene que ver también con entender que todos tenemos dificultades, todos pasamos por dificultades y momentos estresantes en la vida, y que la mejor forma que tenemos de resolver eso es con nuestros recursos o bien con el apoyo que tengamos, tanto instrumental como afectivo, sobre todo de parte de personas con las que interactuamos. Así que el equipo de cátedra de salud pública y salud mental, liderado por Gabriel de Ortúzar, ahí estuvo Iván Asiaca también participando activamente, han generado estas piezas de comunicación que hemos estado compartiendo a través de nuestras redes. Por el otro lado, desde la cátedra de clínica de adultos y adultas, liderada por Cecilia Sugazaga, han estado generando algunas piezas de comunicación, algunos reels, en torno a como el desarrollo de algunos que llamaríamos factores de protección o recursos para afrontar situaciones estresantes, particularmente en el ámbito académico. Por el otro lado, desde la cátedra de métodos y técnicas psicoterapéuticas, un docente especializado en la temática ha estado brindando capacitación para docentes de la carrera, para lo que es el claustro de la carrera, incluso el claustro de otras carreras también de la universidad, actividad que vamos a darle continuidad luego. Y hoy, finalmente, como instancia de cierre, nos parecía muy importante poder contar con este espacio, con el doctor Ricardo Cortese, donde va a estar siendo entrevistado por estudiantes. A cada uno de quienes están hoy aquí pudieron compartir algunas preguntas, estudiantes de la carrera que han ido compartiendo preguntas, y hoy va a estar a cargo de Nahuel Pereira Vilches, que es estudiante de la carrera, va a estar como entrevistador y va a ser un poco el portavoz de todas las preguntas de los y las estudiantes de la carrera que lo fueron compartiendo. Así que sin mucho más que esto, quería de vuelta agradecerte, Ricardo. ¿Sí? Ricardo Cortese es doctor en psicología, es graduado UAI en su carrera de origen, lo cual Sí. nos llena de orgullo. Este, y es, bueno, titular concursado de la Cátedra de Psicopatología 2, está a cargo de Psicopatología 1, es asociado en las cátedras de Neuropsicología y de Bases Biológicas del Comportamiento. Así que, Ricardo, te agradezco un montonazo. No voy a decir más del currículum de Ricardo, capaz que después se lo preguntamos porque él nos pidió que lo presentáramos así. Pero bueno, es un docente destacado de nuestra carrera, creo que la mayoría lo conoce además, y un investigador destacado de nuestra carrera. Así que gracias, Ricardo, por este tiempo. Y ahora sí, los dejo a Ricardo y a Nahuel para darle comienzo a esta entrevista. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, yo también voy a agradecerte, Ricardo, por esta oportunidad. La verdad que a mí me pone muy feliz hacerte esta entrevista, porque seguramente como muchas de las personas que están participando
hoy en día fui estudiante tuyo. Hace ya algunos añitos, pero fui estudiante tuyo. Así que la verdad que me pone muy feliz estar acá. Así que nada, de nuevo agradecerte. Bueno, muchas gracias, Nahuel, gracias a Ernesto, a los chicos de la gestión. La verdad que estoy muy emocionado porque, bueno, me gusta mucho, yo tengo pasión por la docencia y la psicología es como un amor para mí. Y en aquella época, cuando estudiaba, digo, ¿cómo le puedo devolver tanta cosa gratificante que me da la profesión? Y digo, bueno, poner mi granito de arena en estimular a los estudiantes y bueno. La verdad que cuando yo a veces doy clase en primer año y les digo que qué contento me ponen que hayan realmente decidido por psicología, ¿no? Y no por otra carrera, que son muy bonitas, pero que Ujú. esta genera mucha cosa, ¿no? De pasión, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Sabes Y qué? bienvenidos a los chicos que están ahí Ujú. detrás de la cuestión, que no los veo, pero bienvenido a todos. Me pone muy contento también poder comunicarme con ustedes, ¿no? Yo acá me voy a meter un minutito y prometo no meterme más, prometo no hacerlo más, pero te agradezco, Ricardo, por el agradecimiento y aprovecho también a compartir que este espacio y toda esta semana, además de las cátedras involucradas, es factible por la participación de todo el equipo de gestión. Ahí estuvo, además de Nahuel, que también es pasante en la gestión de la carrera, estuvo involucrada Vane, Silvina Areste, Male Cogorno, Zuleni Cedeño y Maxi Preus, que son parte del equipo de gestión. Así que gracias también a todo el equipo Exactamente. por hacer posible esta semana. Gracias, Ricardo, por recordármelo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, sabes que justamente una de las cosas que vos dijiste es Sí, algo que se repitió muchísimo. Como bien dijo Ernesto, muchos de los participantes que están hoy en día pudieron dejar sus preguntas en el formulario de inscripción que hicimos. Y hubo una frase que se repitió mucho que no fue pregunta, sino que fue un agradecimiento sobre la pasión con la que das las clases. Y yo puedo dar fe de eso por haber participado. sí, sí, Y una de las preguntas era, ¿de dónde nace eso? Que un poco lo contestaste, pero me gustaría como preguntar un poco más sobre eso, porque a sí, uno lo sorprende, uno cada vez que escucha a un profesor dar una clase o compartir contenido con tanta pasión, le llega distinto. Y la verdad que sí. es una pregunta que me gusta Mirá, hacerte. es interesante esto, yo voy a tratar de ser sintético, pero tiene que ver más que nada con el tema de la búsqueda de placer frente a la vida, ¿no? De que cuando uno encuentra el sentido cuando hace una actividad. Y yo me di cuenta que no es todo el placer nada más, no es tener emociones positivas, sino que es que cuando uno hace algo que realmente aporta, te sentís gratificado y eso a mí me hace bien, la Ujú, gratificación. Y uno tiene claro, viste, cómo es el tema del rol. Yo cuando doy un rol docente, realmente mi punto de vista es ese, de generar que el alumno tenga las condiciones como para que pueda generar su propio proceso de aprendizaje. Y eso sí es mi obligación, y yo lo tengo muy claro, ¿no? Y ujú, bueno, también me da placer, me alimento mucho de la energía que hay en los alumnos, muchos alumnos jóvenes que traen ideas y formas que también a mí me hace como retroalimentar, ujú, y es como un ida y vuelta. Yo también aprendo mucho, ¿eh? Aprendo ujú, muchísimo. Historias de vida, me cuentan cosas, impedimentos. A veces me cuentan la lucha, ¿no? Que tienen, que están haciendo cosas y que, viste, tienen una familia y problemas. En tantos años ha pasado de todo, mira, de todo, desde ujú. nacimiento, muerte, diagnóstico de enfermedad, todo en el aula y una cosa Me imagino, terrible. Pero me bueno, imagino, me es imagino. eso. Es como Ah, una síntesis, encuentro el objetivo, ¿no? ujú. Sí, y la importancia de esta transmisión en los primeros años, ¿no? De la carrera, Sí, eh, sí, sí, porque la verdad que es exactamente. una instancia compleja donde uno está decidiendo una carrera y está viendo cómo sigue. Y bueno, transmitir esta pasión creo que No, está, lógico. Viste está que muy hay bueno. el tema que se estudia mucho en estas cuestiones de la motivación, viste, las Ujú, neurociencias se están estudiando y viste que se ve que la motivación, y por lo general todos focalizamos en lo extrínseco. Yo les pregunto a los chicos, yo quiero ayudar al otro. Bueno, hay muchas formas de ayudar también. ujú, Puedes ir a un comedor, puedes hacer, qué sé yo, la carrera eclesiástica. Pero está la motivación intrínseca, eso viste que está cuando uno dialoga con la almohada, ¿no? Esa es la cuestión. ujú. Ahí es el que encontrar, ¿no? Que es lo que te dispara.
para, Sí. ¿no? Recuerdo mucho la palabra vocación de tus clases, Exactamente, de sí, buscar la sí, vocación, que tal vez uno la encuentra de más grande, pero tener más o menos en claro por dónde ir. Bueno, si querés nos metemos un poco más dale, en dale, profundidad, ¿no? En dale, lo que es los temas que hoy nos traen acá, ¿no? A esta entrevista. Y lo primero que te quiero preguntar es que, bueno, sí, todos sabemos acá que tenés como un amplio recorrido en lo que es sí, salud mental a lo largo de toda tu vida. Y una sí, sí. pregunta que se repitió varias veces fue, ¿cómo describirías tu experiencia dentro de los hospitales públicos y tu experiencia dentro de todo lo que tiene que ver con el rol del psicólogo? Sí, sí, es muy interesante. La idea es que uno ya tiene que formarse y eso es lo que tratamos en las cátedras, de formar equipos interdisciplinarios, de empezar a tener esa capacidad de trabajar en equipo. En los hospitales, verdaderamente, nosotros lo que vemos son casos que son realmente bastante graves, muchas cuestiones agudas y más en un hospital psiquiátrico donde vemos estados de alienación. Tenés que tener ya esta cuestión bien marcada entre la vocación, la formación profesional y también la investigación, o sea, tratar de empezar a hacer un recorrido. Quiere decir que un profesional que esté bien formado tiene tres patitas, que Ujú, todas hacen sinergia, ¿no? En el hospital la experiencia es realmente muy estresante, porque realmente ahí no hay mucho margen de cuestiones subjetivas. Lo que sí hay mucha supervisión, eso es muy bueno, y ujú, tratamos de realmente de concordar en las distintas disciplinas, de hacer foco en alguien que necesita una ayuda profesional, ¿no? Y eso ujú, te ayuda mucho a entender bien las problemáticas y hacer los abordajes pertinentes, ¿no? Es una formación realmente bastante sacrificada también, si ujú, se quiere. Poco, o sea, la retribución no es tan tanta como tenés en tu consultorio, que ya tenés un tipo de vínculo. En una época en guardia, vos trabajabas con un paciente que estaba totalmente, por ejemplo, una descompensación de un trastorno de personalidad límite. Ya los chicos saben que el problema del trastorno límite es cuando el sujeto está inestable, está totalmente buscando completar un vacío que siente, por eso esas conductas autoagresivas, por eso llega al hospital. Y entonces te conectás con el paciente y a los 3 días ya desaparece y no lo ves más. Te queda como una cosa bastante fuerte, ¿no? De ujú, contratransferencia, ¿no? De que eso, y bueno, eso hay que trabajarlo. Te ayuda mucho a reflexionar el hospital de muchas cosas que a veces no se entienden, ¿no? Que tienen que claro, ver con los vínculos con los pacientes. ujú. Y te va Imagino, formando, ¿no? claro, imagino también que hay mucho trabajo interdisciplinario, ¿no? En el medio, Sí, exactamente. Tenés que tener estar... una buena formación. Yo tuve que Ujú, estudiar mucho de biología porque realmente el abordaje químico es bastante importante y entonces tenemos que saber bien efectos, cómo enmascara, cómo estabiliza, pero a su vez genera otra serie de condiciones, ¿sí? Que van cambiando la dinámica, ¿no? ujú, Ya bueno, ese cuadro cambia totalmente y entonces tenés que tener esa. Viene un neurólogo, por ejemplo, con su mirada bien biológica de las estructuras, el psiquiatra viendo lo molecular y los receptores, saber cómo puede hacer cambios. Y nosotros estamos haciendo todo el trabajo más duro de generar el vínculo, de resocializar, rehabilitar, ¿sí? Generar eso. Y vivimos de eso, ¿entendés? ujú. O sea que es más abarcativo, ¿no? Sí, lleva mucho trabajo, mucho, mucho Sí, trabajo. sí, sí, Y además, para bajar un poco la ansiedad, todos esos que sí, están cerca de recibirse, sí, me parece muy importante esto de que sí, que es muy importante y seguirse formando, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, y la está práctica bueno ese obviamente que punto, lleva está bien el ese punto. trabajo, Sí, me sí. parece que está bueno. Ah, Es el aprendizaje constante, viste, que uno tiene, la ciencia va avanzando,
Ujú, Hoy estamos en el paradigma de las neurociencias y nos hacen preguntas de todo. No sé si está bien o mal, pero es lo que hay como contexto. Y bueno, aparece mucha información que te hace rever las técnicas que utilizás, te hace ayornar las ujú. patologías. O sea, los trastornos van modificándose, tienen otras lecturas, hay otros descubrimientos y bueno, aparecen que el psicólogo tiene que estar muy actualizado, Ujú, ¿sí? sí, sí. Y qué importante el contexto, que tal vez es algo que uno no Sí, lo sí. termina de tener en cuenta y es muy importante tener en cuenta el contexto siempre del... Exacto, sí, sí. Aprovecho, corto un segundito, perdón, pero para decirle a todos los que están participando que si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que las vamos a ir leyendo y en el caso de que sea, ahí justo lo comentó Vane, en el caso que lo veamos y podamos posible, vamos a también transmitírsela a Ricardo para que él pueda Buenísimo, contestar también a ustedes y no que esté yo solamente hablando con ustedes, sino que estemos hablando todos. Me parece muy bueno. buenísimo. Vamos a lo que es como salud mental en general. Y me gustaría, hablando del contexto y hablando de la actualidad, ¿cuáles crees vos que son como principios, por así decirlo, principios clave para mantener esta buena salud mental en el día a día? ¿De qué manera se puede como fomentar este bienestar? Es buenísima la pregunta porque justamente este es un concepto que genera mucha controversia. Tener salud mental. ¿Quién está Ujú, sano mentalmente? ¿Yo o el otro? O sea, es controvertido porque son muchas las variables. Los autores trabajan y son interesantes, ¿no? Las definiciones, los abordajes, la óptica, ¿sí? O sea, definir salud mental es complejo porque hay ujú, muchas variables. ¿Y cuál sería el campo de acción, no? O sea, yo te diría, por ejemplo, que hay variables económicas, variables culturales, hay variables biológicas, sociales. Bueno, todas esas variables tendrían que estar dentro de una definición y por lo tanto tendría que ser una definición que sería inviable, ¿no? O sea, nosotros hablamos de personalidad sana, ujú, como para ir, ¿no? Y vamos viendo las distintas variables que se pueden integrar, ¿no? Por ejemplo, se habla de una personalidad sana que es aquella que ha logrado un equilibrio de todas sus partes. Y eso hay que definirlo bien, ¿sí? claro. Todas sus partes, estamos hablando de lo cognitivo, lo afectivo, lo biológico, ¿está bien? Que tenga Ujú, un grado de madurez suficiente en relación a la edad. Bueno, ahí eso tiene que ver más que nada cómo el sujeto gestiona las emociones, cómo en definitiva su psiquismo, sus sentimientos y sus conductas están en una etapa del ciclo vital y que coinciden, ¿no? La edad. También otra variable es el conocimiento de uno mismo, o sea, hasta qué punto, eso lo decía ya Sócrates, una vida que no es realmente analizada es una vida que no sirve, o sea, el conocerse uno mismo, ¿no? La propia aceptación, hasta qué punto yo realmente tengo una imagen mía que corresponde, o me quedo con la imagen de lo demás, o una imagen ideal, ¿viste lo que es este ideal, ¿no? Que uno desarrolla. Tener un proyecto de vida es otra variable. Una persona que tiene objetivos, que va hacia un lugar, aunque los modifique, ¿no? Con conductas coherentes, o sea, que se adapte a una realidad que es cambiante. O sea, con metas y objetivos, definir la salud mental de todas esas variables es como algo, pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? ujú, Creo que hablamos de una personalidad sana, yo te diría adaptativa, que se integra y que eh, sigue un camino, ¿ok? ujú, Y eso es una lucha constante porque ujú, estamos atravesando el estrés, tenemos que atravesar el estrés. O sea que nadie está definitivamente estacionado directamente, ¿sí? Bueno, ahí está ujú, la cuestión, ¿no? sí. Y además estudiamos todo Sí. psicología, así que la parte de la salud Ujú. mental compleja la llevamos. Exacto, sí, sí, exactamente. Bien. ¿Sabes qué, Ricardo? Acá están empezando a mandar un montón de preguntas y para ir como Sí, organizándolas un poquito, porque empezaron a caer varias. sí, claro. eh,
podemos ir por la general y luego vamos a las más específicas. Acá hay una Dale, pregunta que está en el chat que mandaron desde la sí. Facu que dice, ¿qué lugar ocupa el psicólogo dentro del equipo, los límites y el trabajo compartido, pensando en la mirada del psicólogo con un preconcepto de trabajo uno a uno? Sí, sí, sí. El psicólogo tiene un papel muy importante porque tiene su método, su teoría detrás. Y hoy en los hospitales la psicología es una ciencia que está totalmente respetada y no como años atrás cuando yo empezaba que la medicina, el médico era como palabra, ¿sí? O sea que la frase esa que hablaba de no se discute, el argumento era fundamental porque lo decía el médico, ¿sí? No, el psicólogo tiene su parte. La psicología ha empezado a desarrollar teoría en un montón de campos. Hoy no hay ningún área de la ciencia de la salud que no cuenten con un psicólogo. Desde la oncología, pasando por, no sé, áreas, puse como muy específica, bien biológica, como el oncólogo sabe que su tratamiento, que es invasivo y durísimo, si ese tratamiento no tiene un profesional que sepa trabajar las emociones, ese tratamiento que es tan duro puede generar, viste, ciertas cuestiones. Sabe, eso está estudiado y hay una especialización que se llama psico-oncología, que ya hace unos cuantos. O sea, el psicólogo tiene su lugar en un equipo y es respetado porque está bien formado. El psicólogo sabe de funciones cerebrales, sabe de química, ¿se entiende? Porque tiene herramientas. Ahora, todas las teorías y todas las técnicas que tiene son respetadas porque son válidas y confiables. Somos científicos también nosotros. O sea, la respuesta en sí te sería el lugar importante en todos los Ujú, equipos, porque es el que rehabilita, resocializa, es el que trabaja con las emociones. El psiquiatra, que es un especialista muy importante, tiene otra mirada, ¿se entiende? Más biológica, aunque hay psiquiatras ahora que han hecho cursos de terapia y hay muchos psiquiatras psicoanalistas muy buenos que hacen cursos de terapia y tienen todo el paciente para hacer los dos abordajes, porque se sabe que el abordaje químico solamente es incompleto. Estabiliza, buenísimo, saca de la crisis, buenísimo, pero el verdadero cambio lo hacemos de otra forma, ¿no? ujú, Y hay otras ciencias también que son importantes, por ejemplo, que yo he trabajado como el terapeuta ocupacional, que es una carrera que está en psicología, Ernesto debe saber de eso, el musicoterapeuta ujú, también, que hace un aporte valioso a la rehabilitación y la resocialización. O sea, hoy realmente las ciencias están realmente muy avanzadas y todos tenemos formaciones, viste, amplias, profundas y es muy importante el rol del psicólogo, ujú, sí, siempre con objetivos, en qué etapa, en qué momento, qué tipo de patología, si trabajás con crónicos, con pacientes agudos, si trabajás en un servicio de consultorios externos, si a trabajar con paciente ambulatorio, bueno, eso va cambiando, el trabajo es distinto, ¿se entiende? Entonces, el psicólogo está puesto de acuerdo a los objetivos y al servicio y al equipo que está formando, ujú. ¿no? Y lo importante que es saber también trabajar en equipos, porque, bueno, Eso sí, eso sí. como decía Matías, esto de uno tiene la imagen del psicólogo en el uno a uno, en el estar en un consultorio y demás, y cómo nosotros también a lo largo de la carrera tenemos esto de trabajar en equipo y aprender a trabajar en equipo para esto, para poder saber ser piezas de un rompecabezas para que todo funcione de una manera correcta, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok, bueno, Vane, cualquier pregunta que surja, la vamos Y a tenemos, si les a ver. parece, algunas ya como más específicas, adentrándonos. Por ejemplo, acá hay una pregunta que aparte ha sido muy regular, incluso yo la he visto bastante en las clases, que es,
¿Qué hacer frente a un ataque de pánico? ¿Qué hacemos cuando vemos que alguien está con muchísima ansiedad? ¿Cómo lo podemos ayudar? Sí, y de hecho ha ocurrido, hubo dos casos, uno en Berazategui, justo en la puerta de entrada, ¿sí? Justo estos dos casos se dio en Berazategui, un turno tarde y turno noche. El ataque de pánico es una, una situación bastante compleja porque es muy desagradable. La persona tiene un terror muy importante a la situación porque empieza a sentir por tanta descarga de noradrenalina, todas sus alarmas están encendidas y entonces siente, porque la sintomatología lo provoca, el tema de las palpitaciones, la sudoración, y entonces rápidamente lo cognitivo atraviesa como que el sujeto se va a morir, como que va a perder y se va a descontrolar. Ese es el un miedo a tener ese miedo, eso se llama terror. Bueno, la persona que está cerca lo que tiene que hacer es contener, porque si no tiene nada orgánico, va a pasar esa instancia. Entonces hay que sostener, hay que hablar con la persona. Si no está la cuestión de Bansalva, que le pones la bolsita y entonces consume el alídico gámico, por eso lo tiene que hacer un especialista, no jueguen con eso, ¿de acuerdo? Y el sujeto corta rápidamente la noradrenalina porque enseguida otro neurotransmisor. Y hay que sostener, ¿sabes? Hay mucha gente que la pasa muy mal, ya hay medicamentos, ¿no? El famoso clonazepam sublingual, que ya te baja automáticamente, pero hay que estar con el paciente, contenerlo. Cuando ya el paciente ve que tiene, el paciente, la persona que está sufriendo, siente que tiene ahí una contención, ya cambia mucho. Yo le cambio enseguida, le hablo otra cosa y ya eso hace que cambie esa retroalimentación negativa, ¿no? Son ataques, crisis que tiene, que duran poco, pero son muy desagradables, muy desagradables. Ujú. Se ve mucho ahora, mucho, mucho. Bien. Y hay varias preguntas asociadas a lo Sí. mismo, ¿sí? Que es, ¿qué hacer en caso de que yo vea algún familiar, algún conocido, algún amigo o mismo un paciente que está bastante deprimido, que no sé cómo hacer para preguntarle si tiene ideas suicidas o no, o yo lo sospecho, pero me da miedo preguntarle y capaz que sí las tenga? ¿Qué se podría, o qué se recomienda en esos casos? Eso es muy interesante. Primero hay que desarrollar un vínculo que tenga cierta confianza. Vos decís si es un familiar que por lo menos tenga llegada. Yo voy a hablar primero de lo que pueda desarrollar un amigo, un familiar, y después el psicólogo, ¿no? Que ya es otra cuestión. Si es un familiar y tiene que ser directo, no puede dar vuelta. O sea, hay formas también, uno puede dulcificar la cuestión, ¿no? Y ir viendo realmente qué es lo que le está pasando a la persona, el diálogo, viste, la confianza. Y entonces hay un momento dado donde la persona ya ha desarrollado el ida y vuelta de confianza, va directo, ¿sí? Preguntas. Hay tres cuestiones que siempre hay que averiguar en las personas, eso ya en el consultorio. Yo no sé quién es, yo no sé qué le pasa, pero en la entrevista que voy a hacer me va contando, aunque me cuente cosas que son triviales, voy a averiguar el juicio de realidad, o sea, cómo el sujeto está con su capacidad de discernimiento, la conciencia de situación y el riesgo suicida. Eso hay que averiguarlo siempre, es como el ABC. ¿Se entiende? Y vas directo, ¿tuviste alguna idea rara? ¿Qué pensás de esta situación? Y va uno a ver. Aparte que ya la persona que está hablando con vos en algún punto ha desarrollado cierto vínculo, ¿no? Se llama alianza terapéutica. Eso es fundamental, ¿no? Pero hay que ser directo. En el Ujú. hospital, por ejemplo, en el hospital, cuando viene un paciente que consulta o lo traen, si lo dice el paciente, bien, pero si no lo dice, te matan a preguntas, ¿eh? Son duros ahí, yo lo he visto, ¿sí? Y esas preguntas van con tutti y no tienen filtro, porque ahí se juegan un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces te hablan,
¿Qué ideas tiene negras en la cabeza? Así va directo, ¿no? ¿Usted ha pensado que estaría más a gusto muerto? Van directo porque hay que salvarle la vida, ¿se entiende? Ya estamos hablando de alguien que está en un hospital, Ujú. donde está en crisis, ¿no? Y te van directo ahí porque es fundamental. Y algunas personas, ¿viste? Se quedan, algunos te lo cuentan directamente porque se lo tienen ganas de sacar y otros no, son más tímidos, temerosos. Y es verdad, viene un extraño a preguntarte cosas así, es como cierta cuestión de vergüenza, da, ¿no? Mm. Pero bueno, es así. En eso tenés que ser científico, ¿sí? Pero hay todo un vínculo y hay toda una forma también de conectarse con la persona, ¿no? Porque estás tratando por eso hay que ser tiempista, están las preguntas que son estructuradas, aquellas que son abiertas, aquellas que son directamente semiestructuradas, que te dan la posibilidad, ¿no? No solamente el suicidio, sino también problemas sexuales. Hablarle, a veces hay un problema de generación y que se dan ahí, que a veces el paciente dice, ¿para qué vine acá? ¿No? Y esas cosas pasan, son las experiencias, ¿no? Genial. Muy, muy bueno. Aprovecho, Vane, que consultaste sobre, bueno, estábamos hablando sobre ansiedad, sobre depresión, sobre suicidio. Sí, Y quería consultarte, Ricardo, sí, viste que hay muchos estigmas en torno a todo sí, lo que tiene que ver con la exactamente. salud mental, con patologías mentales y demás. Gracias, sí. Eh, Me gustaría saber tu opinión sobre cómo se podrían como romper estos estigmas y cómo podemos intentar buscar una mayor comprensión de lo que son estas Sí. patologías mentales y demás dentro de la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros roles? Sí, exactamente. Eso es un tema que no ha cambiado a través del tiempo. Che, se mantiene duro, duro, duro esta cuestión. Vos sabés que han sacado escalas para evaluar la distancia que tiene una persona entre aceptación y rechazo. ¿Sabés? Y está muy firme ahí. Viste que el estigma realmente se va haciendo como un proceso de las creencias. Yo creo que habría que trabajar más que nada en las creencias, con información, porque estas cuestiones de ideas, ¿sí? Que se llaman estereotipos, que la persona desarrolla porque aprende, porque le cuentan, porque lee. Porque, viste, muchos son influenciables y la televisión y, bueno, esto es lo que no tiene que generar contacto con las emociones porque el estereotipo que está ahí se transforma en algo más duro que se llama prejuicio. Y el prejuicio directamente te lleva a lo conductual, que es ya la discriminación. Entonces yo te digo, mira, la persona depresiva es una persona que tiene falta de carácter. Eso es un estereotipo, ¿se entiende? Y no son todos, habrá uno o dos. Y entonces, cuando eso se engancha con la parte emocional, ahí se transforma en perjuicio. ¿Y cómo dice la cosa? Bueno, la persona que realmente es depresiva, ¿sí? No tiene carácter y por lo tanto yo lo rechazo, no quiero saber nada. Y ahí viene la conducta, la Ujú, persona que es depresiva, que falta carácter, que yo lo rechazo, no le doy trabajo o no quiero. Bueno, ahí viene el tema. Esta cuestión que es bastante compleja, que seguro que lo trata la psicología social, que hace muy buenos trabajos, me parece a mí que es en el inicio, en el estereotipo, dar información, ¿sí? Dar información. Y vos sabés qué pasa así con los profesionales de la salud. Todavía hay algunos que dicen, yo no voy al psicólogo si no estoy loco. Ay, por Dios, ¿sí? Cuando sabemos que es otra cosa la psicología, ¿sí? Y ujú, hay una población bastante importante que no, que va cambiando, pero sí, yo creo que con información, yo creo que los medios, las redes, ¿sí? Pero hay que tener cuidado cómo se maneja la información y quién lo dice. ujú. Sí, Porque sí. viste que está, qué sé yo, hay gente que no está preparada. También la mala ciencia que genera mucha modificación y sesga resultados. Y te dice, bueno, si te comes un kilo de uva vas a ser feliz y el tipo va a comer. ¿Y quién lo dijo? Los que están cosechando uva en Mendoza. Bueno, entonces estamos en el horno, ¿sí? O sea que Ujú. tener cuidado también cómo viene esta cosa. Claro.
¿Sabes Entender que... qué? Sí, Ay, vale. perdón, Nahuel. No, que justo que dijiste las redes sociales, hay un montón de preguntas asociadas de si hay influencia de las redes sociales en la salud mental, en la depresión, autolesiones, con los adolescentes en particular. Sí, bueno, eso se está estudiando, hay mucha investigación. Las redes sociales, que es algo bastante interesante, lo que genera es mucha conexión, ¿viste? Mucha conexión, pero poca comunicación, poca comunicación. O sea, las redes están generando muchos trastornos de ansiedad, muchas obsesiones, muchas fobias, ¿ok? Muchos estados depresivos. La gente está perdiendo esta capacidad de vincularse, ¿viste? Y esto es producto también de la pandemia que ha generado, pero las redes tienen eso, ¿no? De generar primero esta situación y después muchas cuestiones perceptuales relacionada más que nada con idealizaciones, ¿viste? Y el problema de la identidad, ¿viste? El problema de la identidad, cómo se va construyendo esto, ¿sí? A ver, yo soy y existo si a mí me ve un montón de personas. Estoy desayunando y me están viendo, por lo tanto existo. Bueno, este es un tema también, ¿no? A analizar. Y genera mucha adicción también, genera mucha adicción de las neurociencias, se está estudiando, ¿no? O sea, el circuito de recompensa, mucha cosa de dopamina y el sujeto, vos sabés que cuando no se conecta, siente eso que se llama el estado de abstinencia, ¿no? Ese malestar, esa irritación. O sea, son muchas las patologías que se están estudiando ahora, ¿no? Desde adicción, problemas emocionales, problemas de encuentros vinculares y perceptuales también, ¿no? Con respecto a la atención, a la percepción, un poquito más complejo eso, pero sí, sí. Ujú. Cómo se están metiendo en el día a día No, bueno, pero constante. claro, es un elemento importante Mm, y utilizando como para poder desarrollarse también, ¿no? ujú. Sí, sí. También entender, bueno, imagino que también es algo que se debe estudiar muchísimo, ¿no? Pero conocer los impactos de ambos polos, ¿no? Del lado negativo y el lado positivo Pero de las redes desde sociales, ya, que, exactamente. que es algo que se debe estar Acá estudiando constantemente. Vanessa me preguntó sobre las alteraciones, yo Ujú. focalicé en eso, no, Sí, sí, no, sí, no obvio, dije lo lógico. que es lo beneficioso de que te conectás con alguien, que está en Canadá, qué sé yo, eso es maravilloso. O sea, de compartir también es lindo, ¿de acuerdo? Ujú. Tiene Obvio, elementos también muy positivos. claro. Y ¿sabes qué te quería preguntar? Entendiendo que todo esto nace de lo que es la personalidad sana, ¿no? Que hablamos recién. Sí, em, ¿Cómo podemos promoverla desde el lado de la educación? Hubo mucha gente que preguntó en el mismo aula, ¿no? En las mismas clases, en sí, todo sí, esto, ¿cómo sí. se puede promover desde este lado? Exactamente. Es interesante esto desde la parte académica Ujú, que sería encontrar verdaderamente cómo poder transmitir lo que se llamaría factores protectores, o sea, cómo poder, por ejemplo, bajar. Igual nosotros vamos trabajando mucho con los alumnos, todos estos conceptos dentro de lo que es la currícula, ¿no? De la asignatura. Vamos viendo que el cerebro es plástico, esto de la neurogénesis, de la plasticidad sináptica, y que eso genera la posibilidad de que una persona a cualquier edad pueda, por ejemplo, hacer actividades y no ujú, estamos bien limitados como la cultura dice que tal edad hay que hacer tal cosa, tal otra, ¿sí? ujú, Por ejemplo, lo que nosotros llamamos factores protectores es muy importante verlo desde el punto de vista de lo que es externo e interno. Por ejemplo, ya esto que hablábamos de formar redes, por ejemplo, esos serían factores externos. Por ejemplo, red de contención, ya ir preparando desde el alumno como en su formación, pero que también él lleve a la comunidad, ¿no? Eh,
estas redes, esta funcionalidad que se da en el grupo de amigos, por ejemplo, en los adolescentes, que es necesario tener cierta cohesión con sus pares, ¿no? Las redes de contención son muy importantes porque está estudiado, es un protector y bancante de los trastornos, ¿sí? El Ujú. hecho de conectar con lo que se llama grupo sostén, grupo de amigos, bueno, eso hay que fomentarlo, ¿no? Nuestro cerebro es gregario, es social, por lo tanto se termina de desarrollar con eh, estos vínculos. Pero también están los factores internos. Por ejemplo, en la carrera, enseñar, por ejemplo, habilidades de resolución del problema. ¿Hasta qué punto el alumno, por ejemplo, o un joven, está capacitado como para ir? Y eso se puede ver en el aula. Dice, pero yo tengo que hacer tal actividad, a mí me pasa tal otra cuestión. Bueno, a ver, buscá cómo poder ser creativo, ¿se entiende? ¿Cómo se puede enseñar a manejar el estrés? Sabemos todos que el estrés no es negativo, el estrés es la respuesta del organismo frente a un estímulo. Hay un estrés positivo, el eustrés, y está el estrés patológico. Entonces, saber cuál es la barrera de lo tolerable, eso va a prevenir muchas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de adaptarse. Yo le digo mucho a los alumnos, chicos, ustedes están en el peor momento de la carrera y me mira, no entiende nada, pero ¿por qué le digo? Porque el primer año y el primer cuatrimestre se están adaptando y el cerebro está convulsionado diciendo, ¿qué es esto? Porque horarios, el tema del ocio, y eso está bueno, porque va desarrollando una capacidad de Ujú, adaptación. Una carrera universitaria es parte de un proyecto de vida. Y yo le doy con eso, y eso es un aprendizaje, ¿se entiende? Bueno, ujú, el apoyo emocional es muy importante, formar grupos, socializarse. Yo hago muchos trabajos en grupo con los chicos, ¿sí? Y eso es muy importante. Les pregunto, bueno, ¿cómo hicieron la distribución de roles? ¿Cómo averiguaron? ¿Sí? ujú, Bueno, después viene un poquito más de lo personal, la confianza, tener esto de decir, bueno, yo no sé si me voy a presentar en el final. ¿Cómo no te vas a presentar en el final si has estudiado y tenés todas las herramientas? Sí, bueno, ahí viene el tema de la autoestima. La autoestima es una cosa que se va trabajando día a día, ¿sí? No es una vez y para siempre, ¿ok? La comunicación, cómo se comunica la persona. Yo creo que en una carrera, estas habilidades, estas destrezas, serían factores protectores, te diría, de un montón de cosas que pueden evitarse. Y eso se ujú. puede ir en la carrera. Y yo lo veo en los chicos, lo veo en las otras asignaturas también. Creo que hay toda una cuestión. No se llama así esto conceptual y actitudinal, ¿no es así la cosa de cuando uno ve? ¿Ok? Sí, 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 está buenísimo. Y creo de verdad que se ve a lo largo de la carrera y que uno se encuentra con muchas cosas en los primeros años que es bastante difícil de llevar. Exactamente, Pero sí, exactamente. concuerdo que a lo largo de la carrera uno se va preparando para todo esto que también es algo que va a enfrentar el día a día, ¿no? Que es algo Eso, que hay que aceptarlo. exactamente, exactamente. Sí, sí. Eh, Mm. tipo, quiero pasar a un tema como mucho más puntual. No sé, Vane, si hay alguna otra consulta antes que... Hay varias, pero pasa ahí, vamos ahí Ok, anexando. eh, Sí, sí. genial. Bueno, básicamente nosotros realizamos toda esta semana de promoción, ¿no? Nace Sí, en base a lo que dijo Ernesto, ¿no? Del 10 del 9 del Día de Prevención del Suicidio. sí, El cual es un tema complejo de llevar, tal vez, porque puede ser un poco fuerte, pero bueno, como dijo Ernesto, una de las maneras de llevarlo es hablando de él para ir sacando estos estigmas y toda esta connotación que tiene. exactamente. Y me gustaría saber tu opinión, tu experiencia, cómo es trabajar con estos temas desde tu lado, desde tus distintos roles que tuviste. Perfecto. Este tema que es muy puntual, mi experiencia me dice que hay que hacer una evaluación bien porque hay muchos matices con esto, muchos matices. Si estamos hablando de
la decisión que toma una persona de terminar con su vida, que es porque está pasando por una crisis, ¿ok? Por ejemplo, o es en su defecto porque hay algo clínico, o sea, una enfermedad, un tumor maligno, una enfermedad cardiovascular, una insuficiencia renal, o es porque hay un trastorno mental, que por lo general la tendencia, eso lo dice la estadística, estamos hablando de la depresión como primer medida, pero también puede ser cuestiones delirantes, de alucinaciones, como un paso de la psicosis, pero también puede ser por abuso de sustancias. O sea, la primer medida es realmente entender bien el tema, ¿sí? Y después viene la cuestión de ver en qué momento y cómo se va dando esta situación. ¿Qué significa? Porque vos tenés, primero, todo un proceso que nace de un deseo, o sea, el deseo de morir, aparece de ahí, ¿de acuerdo? Así, directamente duro. ¿Esto por qué? Porque está insatisfecho, porque está frustrado, ¿se entiende? O porque sacando las otras dos cuestiones que dijimos, de una enfermedad o de un trastorno mental, que ya sería otro tipo de lectura, ahí después del deseo de morir viene la representación suicida. ¿Qué significa esto? Eso sería la imagen que tiene el sujeto de poder decir, a ver, ¿cómo yo hago todo esto? ¿Cómo lo interpreto y cómo lo llevo a la cuestión? Y después está la idea suicida, que es la planificación. Esto el psicólogo tiene que tener la experticia de saber bien de que aparece una serie. Y eso es verdaderamente una progresión entre el deseo, la idea, la planificación. Por lo tanto, vos tenés distintas etapas que se van dando. Eso se teorizó. Entonces, un especialista tiene que saber estas etapas, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de la ideación suicida, o sea, estamos hablando cuando el sujeto se le gesta la idea. Pero ¿por qué alguien gesta una idea? Ahí hay un problema terrible, ¿sí? Es una persona que está desesperanzada, es una persona que ya no le encuentra salida, es una persona que verdaderamente tiene una tendencia al pesimismo. Bueno, eso es una cuestión, un núcleo patógeno, si se quiere, que está generando esto. Después, la planificación. ¿Cómo se da esta situación? ¿En qué consiste? ¿Cómo es la metodología? ¿Qué pasa con el sujeto? ¿Se entiende? Y Ujú, después viene el intento, o sea, ya ahí vemos que en el intento muchas veces puede haber ambivalencia. ¿Por qué? Porque viste que a veces va a tomar y va a hacer el acto y va generando, es muy complejo este tema, ¿sí? ujú, Y después está el suicidio ya consumado, donde el sujeto tuvo, donde aparecen secuelas médicas graves a veces, ¿viste? ujú, O sea, hay que tener muchos datos para ir viendo que realmente es bastante complejo y nosotros lo que podemos hacer es, como primera medida, como psicólogos, cuando hay siempre en el discurso de una persona una idea, una tentativa o desliza algo, hay que tomar siempre en serio la situación. El diagnóstico precoz es fundamental, ¿ok? ujú, O sea, sabemos que cuando alguien surge la idea, hay una emoción, escuchen bien esto, hay una emoción que es el disparador, que es la angustia. La angustia es el motor, es un problema volitivo de voluntad y la angustia es una emoción desadaptativa, desagradable que se vivencia como un ataque al yo. El sujeto se ve totalmente fuera de... Entonces, cuando vos estás frente a una persona que tiene esa idea, hay que desarrollar una buena alianza, pero más que nada generar un pacto con el paciente, por lo menos que por un instante o por un tiempo, no suicidio, ¿se entiende? Para poder generar esto. Bueno, eso, viste, lleva
y es complejo porque desarrollar esa alianza, ese vínculo de confianza, bueno, es bastante. Y si no, lamentablemente nos queda la internación, Ujú. ¿sí? Es complejo, pero bueno, la internación es eh, importante. Eso se habla con el paciente, se habla con la familia, ¿no? Firman varios, ahí está la nueva ley de salud mental que atraviesa, ¿no? Siempre con respeto. Bueno, y estar ahí, ¿sí? Ujú. Ahora, acá viene un temita que me parece que es importante. Una persona está en crisis. O sea, ¿qué tiene que hacer el terapeuta frente a la crisis? No la tiene que negar y no la tiene que sacar, lo que lo tiene que disminuir la severidad. Eso es lo que va generando en el sujeto. Hay algo que lo llevó a un orden, ¿no? De tomar esa determinación. Entonces, bueno, ahí eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es muy amplio. Estamos hablando de casos, y entonces la edad, la situación, la forma del sujeto, la personalidad, ¿sí? Y cómo No manejar quiero también, extenderme porque sí, no, no, está perfecto. Y cómo manejar también uno a nivel emocional, ¿no? Porque también son casos sí, eso es fuertes. verdad, eso es verdad. Es bastante complicado. Hay Ujú. algo muy importante que me gustaría aportar, que es que el psicólogo mide también la letalidad del intento, o sea, el riesgo suicida y la probabilidad del paciente de ser rescatado. Cuidado con eso, ¿eh? Porque aparece cuando hay alto riesgo y bajo rescate, o sea, estamos hablando de la gran letalidad. Pero Ujú. si hay bajo riesgo y hay alto rescate, o sea que puede salir enseguida, es menos letal. Por lo tanto, acá tenemos un problema de una decisión que tomar, y esto no es poco. ¿Cuál sería la decisión de que tiene que tomar el psicólogo? Tiene que determinar en ese momento y en esa situación si es una conducta aparentemente suicida o es un intento real. ¿Qué significa esto? Se llaman gestos suicidas. ¿Está bien? O sea, acá vemos que el intento suicida, uno puede observar, el sujeto va al acting, eso es un intento real y eso es un grado de letalidad muy grande, pero a veces aparecen como gestos y generan en el paciente, en el fondo, la idea de no matarse, sino que como si fuese llamar la atención, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿hasta qué punto te jugás y decís, bueno, a ver, yo no, el paciente es una situación y bueno, ya la va a superar? Eso es un problema que tiene que tomar el psicólogo si trabaja en una institución y es el responsable, ¿no? Y por eso Ujú. tiene que tener confianza y buena alianza con el paciente, Ujú. ¿sí? Entiendo que cada persona obviamente es distinta y es muy difícil Exacto. encontrar parámetros de estas cosas, pero de estos como gestos suicidas, pero hay ciertas acciones, ciertas frases, ciertas expresiones que sean como alertas que te puedan decir que esta letalidad aumente o disminuya. ¿Existen eso o es Sí, no, no, exageradamente no, dispar? aparecen estas cuestiones. Yo lo que diría, por ejemplo, que llama mucho la atención es la forma del sujeto que tiene dentro de lo que es el pesimismo, ¿viste? Frente a la vida, la forma que tiene de procesar la información, el pesimista. Otra característica es que es introvertido, no expresa mucho las emociones. Cuando la persona es incrédula, ¿viste? Frente a los otros, ¿sí? Y hay algo que es importante, que es la desesperanza. Vos te das cuenta en el discurso, alguien desesperanzado. Es horrible eso, ¿viste? Que vos sabés que el futuro no va. Entonces, cuando vos ves que estas características se pueden poner, cuando entra en la desesperación, que es un salto cualitativo, ahí ya tenemos que tener ya, pero es verdad que eso sería como indicadores de que tenés que alertarte y hablar mucho con la persona, ¿no? Está desesperanzada.
Y saben ustedes que realmente en algunos casos, como el tema de la depresión, por ejemplo, la depresión, que tiene que ver mucho con el ánimo se le pone todo negro, el ánimo es una energía vital, viene de animus, de alma, ¿viste? Y el sujeto no tiene interés por la vida, eso es gravísimo. Hay muchas posibilidades de que el sujeto termine como salida. Aparte, se siente mal y eso se siente en el cuerpo, le duele todo el cuerpo como si tuviese una enfermedad. Por eso aparecen ciertas cuestiones de hipocondría, ¿viste? Ciertas cuestiones de culpa también. Y Ujú. eso es peligrosísimo. Hay que estar muy alerta, muy alerta. Y sabes que lo hablamos un poco al principio y me Sí. gustaría como traerlo de nuevo porque fue una consulta que se hizo mucho, que es cómo se involucra a las familias en estos momentos de riesgo suicida y demás, cómo uno puede involucrar a la familia, cómo se trabaja con ellas. Exactamente. La familia es clave, te diría, clave, clave, para bien y para mal. O sea, la familia puede obturar y la familia puede ser sostén, ¿de acuerdo? Una familia que realmente tiene que haber, por lo menos de mi mirada desde la psicología, la familia, vos sabés que es todo un concepto antropológico, socio. Estamos hablando vincular, en los temas de vínculo, porque si no va a quedar sesgado. Esto aclarémoslo. Lo que yo digo que una familia sostén que funciona y que sostiene y que es estable, es cuando hay comunicación entre los integrantes. ¿Qué significa comunicación? Cuando hay comunicación significa que los integrantes de esa familia resuelven problemas, por ejemplo, eso sería comunicación intelectual, es cuando hay afectividad, es cuando hay amor, se sostiene, eso sería comunicación afectiva, y después estaría la comunicación sexual, que sería que en la familia también uno busca placer, vemos una película, comemos, a eso se llama de sexualidad. Esa familia sostiene, es un sostén para una persona. Entonces una persona puede tener roles y puede tener su proyecto y la familia sostiene. Ahora, hay familias disfuncionales donde generan en el sujeto presión, donde ciertas cuestiones de frustraciones se transmite de una generación a otra. Yo no pude ser buen médico, vas a ser vos, vas a ser el puntal de la familia. Esas presiones son las que generan justamente estos desequilibrios y el sujeto se está formando, necesita el sostén. Bueno, en psicopatología a este tema de la familia le damos importancia porque sería la otra patita del problema. Y en la cuestión suicida te digo que es muy importante, Ujú. porque un tratamiento se sostiene verdaderamente cuando hay una familia detrás. Y ni hablar un trastorno mental, digo, ¿no? Ni hablar donde es fundamental. Y si habla de psicosis, peor todavía. ¿Quién Ujú. se hace responsable de ayudar a la persona? La rehabilitación, la resocialización. Un adolescente que tiene problemas de la alimentación, que tiene muchos problemas con su cuerpo, con su imagen. La familia es importante sostener ahí, pero no taparle los Claro. espejos ni hacerle cosas que se hacía en mi época que eran horribles. No, estoy hablando de comunicar, de que circule la cosa y Ujú. no como decía Pichón Rivier, chivar a uno, a alguien y ponerlo ahí en el centro del problema. Como que la enfermedad es la representación y la unión de la familia. Y entonces vienen todos con la paciente y están todos juntos y dice, che, qué linda familia. No, sostienen, cada uno hace lo suyo. O sea, no hay funcionalidad ahí. Hay Increíble. una estabilidad patológica. ¿Se entiende? Sí, me parece clave lo que vos planteás de Claro. familia. Sí, sí. Muy, muy importante la familia y muy importante cómo trabajarla, Sí, que tal vez queda exactamente. un poco fuera de él. No sé, Vane, si querés, como queda relativamente poco tiempo, si querés que pasemos algunas preguntas de los chicos antes de que demos un cierre. Hay una pregunta que me parece que es muy importante, que es teniendo en cuenta con todo lo que trabajamos, todo lo que vemos, lo que hacemos con las personas y lo que Sí. ayudamos a las personas, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos? De tu experiencia. Es clave esto, es clave, Vanessa, está muy bueno. Nosotros cuando ejercemos la profesión
verdaderamente tratamos de ser objetivos. La tendencia, ¿viste? Eso es algo que no existe, la objetividad total, porque somos personas. Y la verdad que nos pasan cuestiones. Bueno, eso hay que hacer. Un buen trabajo individual de conocerse, de autoconocimiento, de cuáles son las limitaciones también, hasta dónde puedo y hasta dónde no. Si yo les cuento algo, lo voy a tratar de hacer breve, desarrollé un aspecto masoquista mío en una época. Cuando yo me quise dedicar a la clínica y quería hacer la carrera hospitalaria, me lo pregunté, me dice, ¿yo voy a servir para esto, estar en el medio de la locura? Y me dice, ¿cómo vas al hospital? Ahí pues, también tenía gente que me daba y me chuseaba todo diciendo, decía, no, que eso es horrible. Bueno, ¿y sabés lo que hice? Yo le cuento a veces a los alumnos, empecé a trabajar con pacientes con enfermedades terminales, a ver si yo podía tolerar eso. Yo no sé si está bien o mal, lo digo porque lo hice de frente. Y dije, bueno, ya llegó un momento que no aguanta, pero tuve ahí, viste, luchando, luchando, y dije, bueno, verdaderamente mi vocación me salvó, no, esto es lo mío. Yo encuentro que, bueno, eso como primer medida, tener vocación, pero ¿cómo te cuidás conociéndote? ¿Cuál es la barrera de lo tolerable? Hasta acá llegué. Yo, por ejemplo, no trabajo con psicópatas, con violadores. No puedo. Ese es mi límite. No, porque me va a generar ya que obture mi profesión. ¿Se entiende? Que haga juicio de valor. Y entonces no. Y no, porque yo tengo colegas que dicen, no, necesito un tratamiento. Bueno, hacele vos el tratamiento. Yo no, porque realmente me parece que no. Y mira, conociéndote mucho, Vanessa, y otra cosa importante es cumplir muchos roles, muchos roles. No estar todo el día como terapeuta, ese es un plomo. O todo el día como docente, ese es un plomo, por favor. No, yo quiero hacer deportes, salir, ¿entendés? La música. O sea, eso te saca un poco de esta cuestión, ¿no? Pero conociéndote, sabiendo bien hacia dónde vas, teniendo vocación, eso es lo mío, bien subjetivo, mi opinión, ¿ok? Pero cada uno tiene que encontrar su espacio, sus límites, ¿viste? Nos tenemos que cuidar, ¿eh? Porque si no, yo lo que no quiero es ya empezar a generar, lo mismo que en la docencia, quiero, viste, ayudar más que resolver mis propios problemas, ¿entiendes? O sea, que uno se mimetiza y los pacientes te tiran, todos problemas y te van tironeando. Pero claro, va a llegar un momento que uno se ve involucrado. Entonces, por eso supervisar, por eso, viste, tener un espacio de reflexión también, ¿no? Cumplir roles y distintos. Y bueno, esa es mi forma. Y hasta ahora me fue llevando más o menos bien, ¿no? Cada uno tendrá la suya y me gustaría escucharla porque realmente quiero aprender también. No, muy bueno lo de tenerse en cuenta también a uno mismo, Sí, que sí. estando en una profesión que uno trabaja mucho para los demás, es muy importante también Exactamente. Sí, tenerse Nahuel, en eso es mente. clave, eso es clave. ¿Hay alguna consulta más, Vane, que quieras, tipo, que quieras hacer? Hay una también repetitiva, pero que está bueno pensar, que es ¿cómo podemos ayudar cuando esto justo dijiste antes, Ricardo, que la familia tiene que ayudar, pero a veces la familia tira en contra? Y cuando todo el entorno de la persona tira en contra, pues no vayas a terapia, no aceptamos determinado diagnóstico, no queremos tratamiento, ¿de qué manera podemos ayudar, tratar de acercarlos un poquito para que no sean enemigos? Vos sabés que esto que me preguntás es muy interesante y me ha pasado varias veces que me dijeron, mi papá está mal, pero no quiere hacer terapia. Usted lo puede convencer y digo, escúchame, yo soy psicólogo, no mago. A ver, si una persona no quiere realmente tener una intervención, ¿qué puedo hacer? Convencerlo que le voy a meter, pero me estás corrompiendo, o sea, estoy haciendo otra cosa. Sí, estas cosas pasan, Vanessa, de que hay ciertas cuestiones. Y yo, mirá, sigo con mis valores
y lo que corresponde. Vos sabés que esto que vos me decís es muy interesante porque se plantea ética, ¿sabés? ¿Cuántas cuestiones tenemos en el consultorio? Y yo me hago dos preguntas siempre, dos preguntas. Me las hice siempre y la tengo muy vigente. En una situación, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice el código de ética? Y después viene la pregunta que te tira todo abajo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Entendés? Y me dice paciente, bueno, yo he atendido a unos pacientes que estaban involucrados en política y me dijeron, mirá, te puedes sacar un crédito así, te comprar una casita. Eso es horrible lo que me dicen, pero ¿qué me está corrompiendo? No, porque es, a ver, no quiero juzgar, pero es cómo se maneja la situación. A ellos tienen ese código y esa cuestión. Bueno, ahí está el tema, ¿sí? Lo de la familia, y eso hay que blanquearlo y hay que hablar y hay que hablar con honestidad. Lo mismo que cuando hay una internación, ¿sí? Vos sabés que en el geriátrico internan muchas personas que están muy lúcidas con sus funciones mentales a un nivel altísimo, pero tienen problemas de motricidad. Y cuando se van los hijos, me agarran y me dicen, no me da algo, no me da algo. ¿Qué quiere que te dé? Un caramelo. Cuando me dice no me da algo, es porque se quiere matar. ¿Yo cómo voy a morir acá? Yo crié cuatro hijos. ¿Viste vos lo que es eso? O sea, es una cuestión actual y bastante fuerte. Yo Ujú. hablo y planteo la situación. Eso es lo que debo hacer. Y blanqueo. La familia tiene que ayudar. Y ahí veremos cómo seguirán los pasos. Y veremos, porque, viste, cada uno es, pero tenés que ser honesto, científico y tener el objetivo claro. Se plantea mucho esto, Vanessa, constantemente, ¿eh? Constantemente. Y, ¿sabes? Ricardo, te quiero hacer una consulta uniendo como estas dos preguntas con una cosa que dijiste del anterior, Sí, de esto de que hay muchos casos en el hospital y seguramente lo habrás tenido a lo largo de tu trayectoria, casos muy complejos, muy difíciles que impactan muchísimo, muy fuertes. sí. Y hablando un poco del cuidado de uno y demás, me gustaría saber cómo es que lo pudiste manejar vos a nivel emocional a todos estos casos. Nombraste que trabajaste con pacientes terminales y todo. ¿Cómo Sí. se maneja a nivel emocional esto? ¿Cómo lo pudiste manejar vos y cómo es? Sí, sí, es un tema y fui aprendiendo, aprendiendo, la he pasado mal y honestamente yo te voy a decir la verdad, no voy a venderme de nada, he llorado mucho, me ha pasado en un momento. En el hospital me decían cosas feas las pacientes, pero después aprendí, por ejemplo, más que nada la persona que tiene la característica paranoide, ¿viste? La desconfianza, la suspicacia. Y me di cuenta que muchas personas cuando inician un tratamiento que es obligatorio, no voluntario, que eso va a tu consultorio y ya viene bien, es porque aparece como un jueguito de fuerza saber si vos tenés la capacidad de sostener. Eso lo interpreto ahora, después de haber sufrido tanto. Y me iba a mi casa llorando, digo, no sirvo para esto, qué barbaridad, ¿qué me pasa? Porque me decían cosas feas, ¿viste? Horribles. Y eso después lo tuve que aprender, lo tuve que elaborar y me di cuenta que, bueno, estaba para eso, ¿viste? Pero sí, la pasé muy mal, muy mal. Y Ujú, bueno, lo tenés que ir gestionando, ¿viste? Gestionando. Y eso mucho con autoconocimiento, con la vocación, entendiendo cosas, ¿sí? Y no, por ujú, ejemplo, proyectando y poniéndome papel de víctima y no el paciente. ¿Qué pasa acá? ¿Entendés? Entonces no sirvo. Pero bueno, esta persona está para que lo... Sí, lo tengo claro que hay cierto tipo de situación, no trabajo como un violador y un psicópata. Yo me corro, da de entrada, ¿eh? Pero ujú, bueno, qué sé yo, tantos años fui aprendiendo y bueno, a costa de... y eso me dio mucha fuerza, ¿viste? Me dio estrategias también de conectarme de otra manera.
Por ejemplo, el paranoide es una persona que te chusea constantemente y dale, ¿y usted por qué? ¿Y usted está capacitado? ¿Y cómo es? ¿Y cómo trabajar? Y cortémosla un poquito, vamos al problema, ¿sí? Y da vuelta, y da vuelta. Ya me pide el currículum, pero escuchame una cosa. A ver, yo soy el entrevistado. Por favor, y lo tenés que soportar eso, porque si no, entonces es como que estás gobernado por las emociones. Sí, pero se la pasa mal, ¿eh? La pasé Ujú, mal, mal. Y se me mm, enciende la... Aparte, me pongo ansioso cuando realmente estoy... Y fíjate vos que cuando doy clase, veo el grupo por primera vez, ahí son 40 chicos, ¿no? Y me pongo ansioso. Yo digo, ¿me podré conectar con estos chicos? Me empiezo a preguntar. Bueno, lo mismo con un paciente, ¿viste? ¿Podré ujú. entender? ¿Podré ayudarlo? Y eso me lo planteo. Pero bueno, después me relajo, voy ida y vuelta, construyo la alianza y bueno, vamos despacito y después vos manejo. Siempre lo dirige el paciente, siempre. Vos controlás nada más. ¿Ok? Yo lo tengo claro eso, ¿eh? Que Sí, el paciente importante. me hable, me diga, haga, pero bueno, el control, el encuadre lo pongo yo, ¿no? Importantísimo, importantísimo esto porque está como esta creencia tal vez de que el psicólogo medio es un robot, ¿no? Que no tiene emociones, que no llora, que no le afecta No, nada. por Dios, Y yo me abrazo con el mm, paciente. Y aparte, vos fíjate que tenés que ser creativo. La terapia tiene mucho de creatividad, de arte, si se quiere. Hay situaciones donde vos ves que realmente hay que hacer un salto cualitativo. Entonces yo le digo al paciente, bueno, mira, la semana que viene nos vemos en la pista de atletismo, ahí en Parque Chacabuco, donde yo voy. Bueno, ahí, porque la persona tiene un problema con su cuerpo, bueno, sintéticamente se separó y se había puesto, había focalizado, ¿viste? Se sentía fea, qué sé yo. Bueno, había desarrollado una situación que llamamos en aquella época dismorfofobia, una fobia contra el propio cuerpo. Y estaba así. Y un día le dije, bueno, es hora de hacer el salto cualitativo. Venite con ropa cómoda. ¿Qué me dijo la paciente? Nada. ¿Por qué? Me miró, ¿sí? Con la mirada me dijo mucho, pero me dijo, pero que, me está como mirándome, como me está diciendo, sí, sí, te veo la semana. Y vino, y hizo un salto cualitativo, porque tenía que conectarse con la naturaleza y con la cuestión, y eso fue cuestión, pero todo bien, focalizado en la historia clínica, ¿se entiende? Hay que ser creativo también. Eso ujú. es la experiencia, y bueno, lo que vas vivenciando también, ¿no? Lo que vas sintiendo. Hermoso, hermoso, tipo, la verdad que da mucho a todos los que estamos estudiando, la verdad que es información privilegiada en algún punto, porque uno tiene tanto, no sé si temor es la palabra, pero tanta ansiedad con respecto a lo que vaya a pasar más adelante que es espectacular escucharlo de una persona con tanta Es muy experiencia, linda ¿no? En la el campo. profesión, Abuela, es muy linda, muy linda. No sé si Vanessa, si querés hacer alguna última pregunta, porque ya estamos medio sobre la hora, si hay alguna... No, principalmente quería agradecerte, Nahuel, Ricardo, sí, por este espacio. La verdad que hay casi 400 personas conectadas, así que entendemos que fue un éxito. Y también comentarles que la idea va a ser poder replicar estos espacios en distintos turnos, sí, lo tenemos planificado. Y además, informarles que el 28 de octubre, para algunas preguntas que vi ahí, vamos a estar haciendo en la sede de Berazategui una jornada de neurodiversidad, sí, pensando en las, por ejemplo, las que preguntaron por autismo, entonces para abocarlos más a esa jornada que se va a estar haciendo, que va a ser en el turno tarde y el turno noche. Sí, en el turno noche también con un panel, sí, donde puedan hablar, discutir, preguntar sobre estas temáticas variadas, así también lo tienen y ya saben la información. Silvi, ¿querés comentar algo? Y bueno, en primer lugar me sumo desde acá, Ricardo, escuchándote con los alumnos. Nosotros estábamos en la Comisión de Psicología Educacional, así que un placer, la verdad, escucharte, los alumnos muy atentos y replicando también esta convocatoria del otro lado, que sabemos que están y no los vemos. Desde acá los chicos vinieron a la clase antes, ¿sí? Como para poder escucharte y no perderse en el camino. Y ha sido un placer escucharte. Yo creo que eso es un referente sin duda muy, muy importante para los alumnos y te agradecemos muchísimo la generosidad y la humanidad
como para explicar y desde ya, como vos decías, es parte de la experiencia, pero también es parte de la vocación, algo que se construye y creo que esta charla es una muestra muy, muy grande de esta humanidad y esta construcción que vos hacés desde hace muchos años en Guay con los alumnos y que por eso ellos te nombran y aprenden muchísimo con vos y este espacio ha sido un plus gigante de aprendizaje y de poder también compartirte las inquietudes. Creo que, digamos, muy pocos docentes sí a veces pueden llegar a tener esta facilidad para captar alguna de estas inquietudes, digo, porque a veces es difícil, no por un problema de intención, sino que los chicos se abren y te toman a vos como un referente para poder plantear estas dudas, y que es parte de la formación, creo que vos podés Perfecto. ponerte en ese lugar, así que eso lo valoramos muchísimo y te lo agradezco enormemente. Fue un Bueno, placer. yo realmente estoy muy agradecido a vos, Silvina, a Vanessa, a Nahuel, a todos los chicos de la gestión, a Ernesto. Me siento muy cómodo, me tratan muy bien y bueno, viste, qué sé yo, hay que apostar a la vida, ¿sí? La idea es tratar de generar un mundo mejor y desde la educación y desde la psicología podemos aportar muchísimo, ¿no? Así que muchas gracias, ¿eh? Y gracias a los chicos que están ahí atrás, que no los veo, pero bueno, después voy a hablar con ellos. La verdad que me emocionó mucho y quiero que sigan para adelante, con tutti, con tutti, con tutti. Gracias. Gracias a vos, Ricardo, un placer. Gracias, Nahuel, gracias, Vane, y muchísimas gracias a Muchas todos gracias. que están del otro lado. Bueno, si Bien. quieren lo termino yo también agradeciéndote a vos, Ricardo, la verdad que a mí me pone muy feliz, como dije al principio, poder hablar con vos, porque hace mucho no hablábamos, hace mucho La verdad que sí. que fui alumno tuyo, así que había pasado mucho tiempo y siempre es gratificante escucharte. Agradecerle a todos también los que están escuchando, que también que no los vemos, pero están ahí, como el sol. Así que, nada, espero que muchos de los temas que hayamos tocado les hayan interesado y que les hayan pasado bien con eso. Leí que algunos estaban preguntando sobre la jornada de la CETEC y la hora y demás. Lo vamos a estar informando seguramente. Aprovecho para hacer un poco de spam de las redes sociales de psicología, tanto en Instagram, que es @psicoguay, o en YouTube, que es @psicoguay también. Van a poder encontrar más información sobre la jornada. En YouTube van a poder encontrar esta charla más adelante por si se perdieron alguna parte. Así que nada, agradecerles a todos y espero que la hayan pasado bien en esta charla que tuvimos. Vos también, Ricardo, espero que hayas pasado bien. Gracias, Nahuel, un placer para mí, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Muchísimas Hasta chicos. gracias. luego. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.